universal que se desarrolló, ¿no? La literatura que se va a desarrollar en el siglo XIX, los movimientos literarios que van a no desarrollarse en este periodo de cambios. El siglo XIX es una época de grandes cambios económicos, políticos, sociales, culturales. El siglo XIX es una época de transformaciones, porque es la época donde la burguesía se va a establecer como la clase dominante. Es una época, ¿no?, en la cual el proceso de industrialización llevó a un cambio en muchos niveles a la sociedad y también va a llevar a que la burguesía se convierta en la clase dominante, ¿no?, desplazando a sus antagonistas. ¿Quiénes serán sus antagonistas? La vieja aristocracia. La vieja aristocracia he dejado de lado y la burguesía no se va a convertir en esta clase social que va, no, dirigenciar, no, la política, la economía, lo cultural, lo moral, ¿no?, de esta época. Y en este periodo de cambios van a haber dos grandes movimientos que se van a desarrollar. ¿Qué grandes movimientos? El romanticismo, que se va a dar en los primeros 50 años, y el realismo, que se da en los 50 años finales. ¿Ya? No son los únicos, porque van a haber más, ¿ah? Solamente que estos, como lo dije, son los grandes movimientos que se van a dar en este periodo de cambios. ¿Ya? Y el día de hoy vamos a hablar de una novela muy especial. Hablaremos de una novela de finales del siglo XVIII que tiene una inclinación romántica. Hablaremos de las cuitas del joven Werther, ¿no? Una novela que le pertenece a Wolfgang Johann Amadeus von Goethe, o Goethe, como quieras llamarlo, ¿ya? Una novela que inicia el ciclo de novelas románticas intimistas, novelas sentimentales que van a expresar los sentimientos más profundos del protagonista, ¿no? Porque Werther va a cometer el error que todos los hombres cometemos: enamorarse. Y cuando un hombre se enamora en serio. Porque así somos los hombres, puros ingenuos ante el amor. Y Werther se va a enamorar, ¿ya? Ay, por favor, chicas, ya no empiecen. Ya, Werther se va a enamorar. Werther se enamora, ¿no? Angie, por favor, ¿ya? Werther, Cheryl, Jimena, por favor, ¿ya? Ya, se enamoran. Y así somos los hombres, somos puros ingenuos en el amor. Y cuando nos enamoramos, entregamos todo, somos muy apasionados, ¿sí? Eh, es que no puedo explicar, porque no lo van a entender. Así es, digo, sí, no puedo explicar esto, ¿ya? Y después hablaremos de Crimen y Castigo. Crimen y Castigo es una novela de 1866, una novela que se va a convertir en una de las máximas novelas realistas del siglo XIX, una novela que le pertenece al famoso escritor ruso Fyodor Mikhailovich Dostoyevsky, una novela que nos presenta un tema moral, bueno, un tema ético, ¿no? El conflicto ético entre la moral intelectual y la moral humanitaria, no siendo ese el tema más importante, el tema principal, el tema axial de esta novela rusa, ¿no? Rusia. Lo interesante es que Rusia, a diferencia de otros países europeos, Rusia aún se mantenía en una monarquía absolutista, cuando en Europa no se estaban dando las famosas revoluciones liberales. ¿Se acuerdan ustedes que las revoluciones liberales fueron no, estos conflictos que se van a dar en los diferentes países de Europa para poder derrocar a las monarquías? Ya, Rusia aún no. Rusia se mantenía muy sólida en sus monarquías absolutistas, ¿ah? Sí, el zar Nicolás I ya no era bastante absolutista y va a evitar de que estas cochinas ideas liberales no entrometan en su vida política. No, no, él no lo va a permitir. Es por eso que el zar Nicolás I tenía un montón de policías encubiertos, ¿no? Militares allí observando quiénes son estos revoltosos, ¿no? Estos rojicimios que empiezan a difundir estas ideas, ¿no? Sí. Y Rusia era así, Rusia era bien estricta, no permitía estas ideas. Hasta que, ¿no?, con el paso del tiempo, ya en el siglo XX, ojo, recién en el siglo XX, se va a dar el derrocamiento de la monarquía absolutista rusa, en 1917, con la famosa revolución de los bolcheviques. Así es, triunfó la famosa revolución de octubre, también llamada la revolución soviética, o simplemente llamada la revolución rusa de 1917, pero recién en el siglo XX. ¿Ah? Dostoyevsky vivió en esa época. ¿En qué época? Donde las monarquías absolutistas habían. Ya, algo interesante que necesito que sepa que capten, ¿ya?, es que Rusia aún se mantenía con monarquías absolutistas a pesar de que en Europa ya habían caído. ¿Ya? Y algo interesantísimo es que el realismo, cuando se desarrolla en Europa en la segunda mitad del siglo XIX, el realismo critica a esta clase social que ha tomado el poder. Hablamos de la burguesía. El realismo empieza a develar esta burguesía hipócrita, ¿no?, que imponía ciertos valores y no los cumplía, como es el caso de Madame Bovary, como es el caso de Balzac, como, ¿no?, las novelas de Balzac, como
¿no? Papa Goriot, o novelas como la de Stendhal, Rojo y Negro. Ya, estas novelas francesas criticaban duramente a la burguesía. En cambio, en Rusia, no, la burguesía no tenía poder. Quien tenía poder en Rusia eran las monarquías, o sea, la aristocracia y los militares. Habían tensiones entre ellos, ¿no? Que lo va a mostrar el conde León Tolstoy en La Guerra y Paz, o mejor, en Ana Karenina. En Ana Karenina, sí, esas tensiones entre la aristocracia, ¿ya? Pero Dostoyevsky describe la Rusia de su época, y es una Rusia empobrecida, ¿no? Y donde se ve una serie de personajes en las calles, ¿no? Que están en situaciones paupérrimas. ¿Por qué, profe? Ah, es que esto es muy interesante, ¿ya? El contexto ruso que fue pregunta de examen de la misión el año pasado. No, sí, el año pasado. ¿Por qué? Lo que pasa es que Dostoyevsky vivió en una época donde las ideas liberales poco a poco empiezan a llegar, porque después del zar Nicolás I viene el zar Alejandro, y el zar Alejandro era ya un poco más, ¿no? Aceptaba un poco más estas nuevas ideas, y se dio cuenta que los cambios eran inminentes. Por eso que el zar Alejandro va a dar un tipo de reforma agraria en Rusia, la famosa liberación de los siervos. ¿Qué significó la liberación de los siervos en Rusia? Significó de que en Rusia empieza ya a decaer este régimen feudal que se vivía en el campo. En serio, la situación del campesino, de los siervos, ya era infrahumana. Los asesinaban, los humillaban, los mataban. Era terrible lo que pasaba en Rusia. No, con esta liberación de los siervos se produce no una migración de la gente del campo a la ciudad. Por eso que ciudades como San Petersburgo van a crecer, ¿no? Y van a crecer con un montón de gente muy pobre que va a migrar allá buscando oportunidades. Ya, esto hace que las ciudades también se empobrezcan, ¿no? Y cuando Dostoyevsky, en Crimen y Castigo, una novela de 1866, ¿no? Describe la ciudad de San Petersburgo, ustedes que han leído Crimen y Castigo, ¿no? Describe este ambiente de pobreza, ¿sí? Bueno, este es un preámbulo, no te preocupes, todo esto te voy a explicar, todo esto te voy a explicar, y si no lo captas, igual está en el material. En el material hay un montón de información sustanciosa que te va a servir. Una pregunta, ¿estás leyendo el material que estoy haciendo, no? ¿Sí? ¿No? ¿No? Ah, ya, ya. Bien, entonces, vamos bien. Empezamos el tema del día de hoy. Claramente. Ah, chévere, Yasmín, bacán. Ya, mi querido salón intensivo, porque son ustedes muy intensos. Mm, mm, Ya. Siempre me palteo entre Crimen y Castigo y Los Miserables. Lo que pasa es que los dos tienen una connotación social, pero si buscamos ubicarlos en, en un movimiento determinado, ya, Los Miserables es una novela romántica y Crimen y Castigo es una novela realista. Pero ojo, ¿sabes por qué los confundes? Lo que pasa es que Víctor Hugo representa más que todo a un romanticismo de corte social. Y Víctor Hugo es un romántico que va a hacer un tránsito hacia lo que es el realismo, por esas preocupaciones sociales que encontramos en su novela, ¿no? Porque Los Miserables es la historia de Jean Valjean, un hombre que fue no sentenciado a estar 19 años en la cárcel simplemente por haber robado un pedazo de pan. Sí, lo que pasa es que su condena se extendió debido a que intentó escapar más de una vez. Y cuando Jean Valjean salió de la cárcel ya no era el mismo, ¿no? Ya no era el mismo, tenía una fortaleza increíble, no era un hombre con una fortaleza sobrehumana, ¿no? Que pudo salvar a, ¿no? a un hombre que le había caído un carruaje encima, Jean Valjean. Y cuando sale de prisión nadie le quiere dar trabajo, hasta que un cura no le va a dar un techo, una cama y le va a dar comida. Y Jean Valjean, que desconfiaba de todos, Jean Valjean le robó a este cura, ¿no? A Monsieur, al cardenal Bienvenido Miriel, ajá, a él le robó, y cuando Jean Valjean, que tenía todo el rostro de un hombre culpable, porque era un expresidiario, cuando la policía lo atrapa, van a encontrar, ¿no? Estas, estos objetos de valor de la iglesia. Y cuando lo llevan ante Miriel, Miriel, ¿no? En vez
de acusarlo, porque solamente bastaba su acusación para que Jean Valjean se pudra en la cárcel, Miriel le dijo, no, yo se lo he regalado. Este hombre tiene mucha razón. Yo no sé por qué lo tratan mal. Todo esto yo se lo he regalado. Y Jean Valjean, te olvidaste estos candelabros de plata. Toma estos candelabros, ¿no? Sí, y lo que está haciendo Miriel es comprar el alma de Jean Valjean para que sea una persona distinta. Y a partir de ese momento, Jean Valjean decide cambiar. Decide cambiar, sí, se cambia de nombre, se hace llamar, no, se hace llamar señor Magdalena, tiene un próspero negocio, intenta ayudar a muchas personas de muchas formas a la gente, Jean Valjean. Es una gran novela que tienen que leer. Y como dice Jimenita, ¿no? Hay una adaptación, hay un musical buenísimo, ¿no? Es la última versión de Los Miserables, donde Hugh Jackman, el que hizo el papel de Wolverine, ¿no? Él hace Jean Valjean. Y la parte de Fantine, ¿no? Es una parte sublime. Sí, la parte de Fantine cuando cuenta su historia de cómo un hombre se aprovechó de ella y la abandonó y le dejó, ¿no? Ya tiene que dedicarse a la prostitución, esa parte es, ¿no? Es muy buena. Por eso es que la Academia le otorgó el premio Oscar, ¿no? A esta actriz. ¿A qué actriz? A Anne Hathaway, ¿no? La que hizo del Diablo Vista a la Moda, ya, ella también trabaja en Los Miserables. Tienen que ver Los Miserables, en serio, háganse un favor, lean esta novela o vean la película. Es un novelón. Ya, mi profesora del cole lo puso. Ah, qué buena manera de hacer hora. Yo también voy a hacer eso. Maravillosa jugada. Pero esa novela, esa película dura como 2 horas y media, creo. El examen vino de ahí. Ah, qué chévere. Creo que también voy a poner un video de 2 horas y media en vez de hacer mi clase. 2 semanas de película. Bacán, bacán, porque la recordaste. Hay una película de Crimen y Castigo. Claro, ahí está, una versión peruana, Antonio. Hay la versión peruana de Crimen y Castigo. Es una película, esa versión es de los años 80. Ya, esa versión peruana de Crimen y Castigo, ¿sabes quién es el que hizo de Rodion Raskolnikov? Este actor peruano que en el año pasado no se suicidó, de Diego Berti, este actor peruano, no, él hizo de Raskolnikov y está en YouTube. ¿Sabe cómo se llama la película? Se llama Sin Compasión. Sin Compasión. Es la versión peruana de Crimen y Castigo. Claro, pero nada se compara al R, es cierto, más bien. Lo que tú dices por 2, por 3, por 4, por 5, por 10. Ya, empezamos. Literatura universal del siglo XIX. Yo leí Crimen y Castigo. Háganse un favor, lean Crimen y Castigo, porque de las novelas que pregunta San Marcos, una constante en el examen de admisión es Crimen y Castigo. Sí, una constante es Crimen y Castigo, ya, recomendadísimo. O mejor aún, les paso el libro, ¿ya? Ya que tenemos un chat bastante, ¿no? Llamativo, vamos a poner acá Crimen y Castigo. Crimen y Castigo, ahí está. Ahí está, Crimen y Castigo. Pero como ustedes tienen alma de otaku, ya te voy a pasar también el manga de Crimen y Castigo. ¿Ya? Pero no es, ojo, este es un manga normal, ¿ya? No es hentai, no es yaoi, no es ecchi de Crimen y Castigo, ya te conozco ya, ¿ya? Lo que tengo duda es cómo resumen las obras en las librerías. Existen obras que ¿cómo? Que son como 600 páginas y existen otras. No, no, no. Antonio, eso se debe más que todo, ¿ya? Claro, tiene que ver con el tamaño de la letra. Porque una cosa es Crimen y Castigo con tamaño Arial 14 y otra cosa es Crimen y Castigo con tamaño Arial 9, ¿no? Eso reduce la cantidad de páginas. También tiene que ver con los márgenes, ¿no? Los márgenes se reducen y eso hace que la obra tenga menor cantidad de páginas, ¿sí? Claro, tiene que ver con el tamaño de la letra, que es la fuente, ¿no? La tipografía, el tamaño de la hoja. Claro, hay tantas formas de poder hacer de que una obra sea más extensa o más corta. Claro, yo tengo Crimen y Castigo en una versión de 600 páginas, creo. A ver, te voy a mostrar.
Esta es mi versión de Crimen y Castigo. ¿Sí? Tiene exactamente, ¿cuánto? 473 páginas. 473 páginas. Y hay otras versiones que son más bonitas, que tienen no pie de páginas, estudios previos. ¿Qué es Yahoy? Eso que... Antonio, mejor no preguntes. Sí, Yasmín ya sabe. Yasmín, terrible. Sí, Antonio, mejor vive en tu mundo de fantasía. Mejor, mejor, Antonio. No preguntes, Antonio. No busques en internet. ¡No busques en internet! Ya, ya, seguimos. Literatura universal del siglo XIX. Ya, literatura universal del siglo XIX. Recuerda que estamos sentando lo que es la edad contemporánea. La edad contemporánea. ¿Qué pasó en la edad contemporánea? Ya, recuerda que van a haber diferentes cambios a nivel económico, político, social, que van a determinar también el rumbo de la literatura. La literatura no es ajeno a todos estos procesos que se van a dar. ¿Ya? Por eso que el romanticismo responde a estos procesos de cambio que se van a dar en Europa a nivel político, económico, social. ¿Sí? El romanticismo es una época de entusiasmo, debido a a que caen las monarquías absolutistas. Empiezan a caer las monarquías absolutistas. Estamos hablando de una crisis del antiguo régimen. ¿Cuándo empieza la edad contemporánea? En 1789. ¿Qué pasó en 1789? La famosa Revolución Francesa, que se puede también definir como la toma de la Bastilla. La Bastilla, que era una cárcel donde estaban ¿no? sus intelectuales más importantes, y la toma de la Bastilla significó uno de los hechos rebeldes más importantes de este periodo, la toma de la Bastilla, y después la caída de las monarquías en Francia, la muerte de María Antonieta y del rey Luis XV. Esto fue un hecho importantísimo que va a marcar el fin de una época y el comienzo de otra. ¿Qué época termina? Termina la edad moderna y empieza la edad contemporánea. ¿Ya? La edad contemporánea. La edad contemporánea empieza con mucho entusiasmo. ¿Debido a qué? A que las monarquías empiezan a caer. Cuando las monarquías empiezan a caer, eso se debe a un cuestionamiento de que los reyes no eran impuestos por Dios, porque eso todavía era una herencia medieval. Se creía que los reyes no tenían una función divina, ¿no? Sí, ya esto empieza a cambiar debido al gran trabajo de la ilustración. Recuerda, la ilustración que se desarrolla desde finales del siglo XVII y se prolonga por todo el siglo XVIII, ya sé que este periodo se ha conocido como el famoso siglo de las luces, el siglo XVIII por también el desarrollo del pensamiento racional, siglo XVIII que en el campo de la literatura se desarrolla el neoclasicismo durante el siglo XVIII. Y en este periodo, ¿no? Empiezan a caer en Europa un montón de monarquías, ¿ah? Monarquías empiezan a caer, y no solamente eso, no a nivel político, sino también a nivel económico. ¿Por qué? Porque se va a dar la revolución industrial. Recuerda que la primera revolución industrial fue de finales del siglo XVIII, que empieza en el campo de la textilería allá en Gran Bretaña. La segunda revolución industrial se va a dar ya no, a mitad del siglo XIX, y esto lleva un cambio ¿no? En el nivel de producción en muchos niveles, no solamente en la textilería, sino también en lo que es la industria, ¿no? La industria ferroviaria, ¿no? La luz, la electricidad y muchas cosas más que tu profe de HU te habrá hablado sobre eso. Ya, pero ¿quiénes van a incentivar estas revoluciones industriales y estas revoluciones políticas? La burguesía. La burguesía busca establecerse como la clase que va a dominar los hilos de esta época, la burguesía. Y la burguesía se va a sentar, y el sistema capitalista que tú y yo estamos viviendo hasta ahora, ¿ya? Este sistema capitalista va a ser el sistema económico que va a regir, ¿no? Las relaciones económicas entre los países, y las repúblicas también se van a dar. Empezamos a escoger democráticamente a nuestros gobernantes. Ya no hay reyes, o empiezan a caer, ¿no? Los reyes. Ya esta es la época contemporánea. Y también a eso le sumamos que aparece una nueva clase social. ¿Qué clase social? La clase obrera. Lo que pasa es que el campo que había entrado en crisis, eso hace de que mucha gente no, del campo migre a las ciudades. Y las ciudades que van a tener una nueva realidad se van a acomodar.
¿no? A este crecimiento demográfico. Y las ciudades empiezan a crecer, ¿no? Y se van a llenar ¿de qué? De estos campesinos que van a trabajar en las fábricas. Estas fábricas necesitan de una mano de obra que va a ser la clase obrera y que Carlos Marx ha llamado el proletariado. Debido a que esta clase obrera vivía en situaciones infrahumanas porque eran asignados en lugares, ¿no? Donde había mucha pobredumbre, alcoholismo y prostitución. Ah, y una cosa más, los trabajadores no tenían derechos. Pensar derechos laborales era un sueño, ¿no? Para ellos. ¿Por qué? Porque aquí, si es que tú te enfermabas y morías, era tu problema. Si tú morías en las fábricas, era tu problema. No, ni siquiera se regulaba el trabajo infantil. Las mujeres, ¿no? Y los niños también trabajaban de igual a igual. Y trabajaban 10, 12, 13, 14 horas al día, lo que durara la luz del día, ¿no? En las fábricas. Y esto se puede ver en una película. ¿Ustedes han visto la última película de Netflix, Enola Holmes 2? ¿Han visto Enola Holmes 2? ¿Te acuerdas que hay una parte en Enola Holmes donde ella va a una fábrica de fósforos? Y en esta fábrica de fósforos, ¿no? Habían hasta niñas que trabajaban. ¿Ya? No tengo tiempo, profesor o postulantes, no tengo Netflix. Bueno, está bien. Buena respuesta. Pero lo que han visto, ya ahí podemos ver de que habían niños que trabajaban, ¿no? Y después, al final de la película se ve de que las mujeres que estaban muriendo era a raíz de estos, ¿no? De estos químicos tóxicos que se utilizaba para poder hacer fósforos, ¿no? Fíjate la situación del obrero. A nadie le importaba si moría, ¿ya? No es una serie, es una película, Diego. Es una película llamada Enola Holmes, que es la hermana de Sherlock Holmes. Claro, son dos películas, Enola Holmes 1 y Enola Holmes 2. Y claro, está basado en el libro. Ujú. Así es, Mariela, muy bien. Ya, esta es la época. Por eso es que esta época, por la situación no precaria de los obreros, no llevó a que haya muchas huelgas. Las famosas huelgas obreras, no se van a formar sindicatos y todo esto es alentado también por las nuevas doctrinas filosóficas que se van a desarrollar. Hablamos del anarquismo, el socialismo, el comunismo, porque recuerda que el manifiesto comunista apareció en 1848 y el Capital de Carlos Marx es de 1867. Y estas ideas van a nutrir, ¿no? A que se desarrollen, ¿no? Diferentes, ¿no? Pedidos a favor del trabajador. Profesor, ¿me está diciendo que esta es la época de las ideas de izquierda? Así es, ¿no? Esta es la época en la cual hay protestas sociales y se empieza a formar doctrinas filosóficas, ¿no? Donde se habla de las mejoras para el trabajador y empieza a describir como el capital, ¿no? El sistema, a este sistema que va a tener mucha fuerza. Esta es la época. Estas categorías que nosotros utilizamos en esta época como socialismo, comunismo, ¿no? Liberalismo, van a aparecer en esta época. ¿Ya? En esta época, en la edad contemporánea. Esta es una época de cambios donde la literatura no es ajeno. En los primeros 50 años, cuando se desarrolla el romanticismo, los autores románticos van a vivir ese entusiasmo por las revoluciones liberales. Es por eso que se cuestiona lo establecido y el romanticismo surge como un ánimo rebelde cuestionando las normas impuestas por el movimiento anterior del siglo XVIII. ¿Qué movimiento se desarrolló en el siglo XVIII? El neoclasicismo. Así que los románticos están en contra del arte neoclásico que era muy estricto, muy normativo y los románticos van a buscar la libertad. Es por eso que el romanticismo se vincula también con la rebeldía. Y el realismo que aparece más adelante, el realismo, como su nombre lo dice, intentó describir el entorno social. El realismo buscó más que todo, a partir de una mirada objetiva, analítica y crítica, herencia del positivismo, no entender el entorno social. Y las obras se van a convertir en documentos sociológicos de esta época. ¿Sí? Esto es lo interesante y lo importante de este periodo que vamos a hablar. Y aquí nos ayuda la lectura. ¿Ya? Antonio Ángeles. Antonio, lee esta parte, por favor. A ver, profe, ¿cuál parte? Disculpe, señor. Lo Mi que perrito tenga. se había acercado hacia mí y tenía que... Estaba mirando. A ver, la edad contemporánea. La edad contemporánea es el nombre con el que se designa al periodo histórico comprendido entre la Declaración de la Independencia de los Estados Unidos o la Revolución Francesa y la actualidad. Los acontecimientos de esta época se han visto marcados por transformaciones aceleradas en la economía,
la sociedad y la tecnología que han merecido el nombre de revolución industrial. Al tiempo que se destruía la sociedad preindustrial y se construía una sociedad de clases presidida por una burguesía que contempló el declive de sus antagonistas tradicionales, los privilegiados, y el nacimiento y desarrollo de uno nuevo, el movimiento obrero, el nombre del cual se plantearon distintas alternativas al capitalismo. Gracias, Antonio. Ya, ya justo, ¿no? Lo que comentaba Antonio, lo que leyó Antonio y lo que comentábamos, ¿no? Es una época de grandes cambios. Y esta época de grandes cambios van a llevar a un desarrollo, ¿no? En el campo de la literatura. No, esta es la edad contemporánea. Fíjate esta imagen. Aquí tenemos diferentes elementos que van a, ¿no? que van a mostrarse y van a desarrollarse en la edad contemporánea. Hablamos de la burguesía que se establece como la clase, ¿no? La clase social más poderosa, la burguesía. Hablamos de, ¿no? de las ciudades que se van a modernizar. Las ciudades van a cambiar ante estas nuevas realidades que se presentan. ¿Qué van a aparecer? El alumbrado público. Estamos hablando del alcantarillado, la construcción, ¿no? de fábricas a raíz del proceso de industrialización, los ferrocarriles. Y en estas fábricas se van a construir casas que están colindantes a las fábricas. ¿Ustedes han visto la serie Peaky Blender? ¿Han visto ustedes la serie Peaky Blender? ¿No? ¿No? Ya, los que han visto la serie Peaky Blender, ¿no? Esta serie está situada en el siglo XIX. Siglo XIX. Y el Peaky Blender, ¿no? Bueno, la serie describe una pandilla que aparece en estos lugares donde vivían los obreros, porque los obreros vivían en situaciones paupérrimas. Y es ahí donde aparecen muchas mafias también. Y hasta en los primeros capítulos se habla de un personaje que difundía las ideas, ¿no? anarquistas y socialistas, que es perseguido, ¿no? por ser muy revoltoso. No sé si se acuerdan los primeros capítulos de Peaky Blender. Ya. Esta es la época. Este es el siglo XIX. ¿Ya? Tenemos ahí a la clase obrera, ¿no? La clase obrera que se vive en situaciones de pobreza. ¿Ya? Este es el periodo. ¿Ya? Y en este contexto, la literatura también no se va a desarrollar. Tenemos que entender la relación de los movimientos con su época, porque los movimientos literarios no surgen de una manera espontánea. Nada surge de la nada. ¿Ya? La literatura necesita, ¿no? de su entorno social para poder entender y desarrollarse. Las manifestaciones de una época responden, ¿no? a los procesos económicos, políticos, sociales de su época. La mayoría de veces es así. Hay algunos casos especiales, pero en la mayoría de veces es así. ¿Ya? Quiero que veas esta línea de tiempo. Fíjate la línea de tiempo. Recuerda que la edad contemporánea, ¿cuándo se inició? La edad contemporánea se inició a finales del siglo XVIII, 1789, la Revolución Francesa. ¿Y qué significó la Revolución Francesa? La crisis del antiguo régimen. ¿Qué régimen? El régimen, no, la monarquía absolutista. Y en esa época de final del siglo XIX, aquí aparece un prerromanticismo. Ese prerromanticismo, ¿cómo se va a llamar? Se va a llamar Sturm und Drang. En Alemania aparece Sturm und Drang, ¿no? Sturm und Drang, que en castellano se traduciría como tormenta y pasión, o también llamado tempestad e ímpetu. Y es en esa época, a finales del siglo XVIII, que aparecen las cuitas del joven Werther. Las cuitas del joven Werther es de 1774, ¿ya? Pero el romanticismo va a tener su mejor momento en la primera mitad del siglo XIX. Cuando digo primera mitad del siglo XIX, quiero decir desde 1800 hasta 1849, más o menos, como fecha referencial, porque recuerda que esto no es matemáticas. La pregunta es, ¿y qué pasaba en esos primeros 50 años del siglo XIX en Europa? Las famosas revoluciones liberales. ¿No? Las más conocidas son la de 1830 y la de 1848, que tu profe de HU te ha explicado sobre ellas. Las famosas revoluciones liberales que fueron impulsadas por la burguesía, también llamadas revoluciones burguesas, que buscaban más que todo tumbarse a las monarquías absolutistas. Así que en esta época de entusiasmo se va a dar el romanticismo. Los románticos son entusiastas. Los románticos creen en que hay una posibilidad de cambio. Los románticos no son idealistas. Los románticos viven un idealismo exagerado. No que, no, esta es la época. Ya, esta es la época. La primavera europea. No conozco ese término. Yo conozco la primavera de Praga, pero supongo que debe ser, ¿no? El advenimiento también de las democracias que se van a dar en Europa. Sí.
Este es el periodo de las revoluciones liberales, ¿ya? Y en ese contexto se va a dar lo que es el romanticismo, ¿ya? Este es el contexto, fíjate, hemos hablado de la Revolución Francesa, ¿no? De finales del siglo XVIII, acá tenemos la toma de la Bastilla, la primera revolución industrial que se va a dar inicialmente en el campo de la textilería, ¿no? Inicialmente en Gran Bretaña y después se prolonga ya en muchos países de Europa y también de América. Y con esta pintura entendemos lo que es el romanticismo. Salón, porque esta es una pintura romántica, porque recuerda que los románticos no solamente hablan de amor. Es cierto de que el tema amoroso no se desprenda de las obras románticas, pero no es exclusivo. Ya, por ejemplo, Romeo y Julieta es una historia amorosa, y porque es una historia amorosa no significa de que sea una obra romántica, es una obra renacentista. Así que tenemos que entender que hay más características que el tema amoroso que definen al romanticismo, como esta pintura que está acá. Salón, ¿cómo se llama esta pintura? Excelente, Dylan, ¿no? Es la libertad guiando al pueblo. La libertad guiando al pueblo que le pertenece al artista francés Eugène Delacroix, ¿no? La libertad guiando al pueblo. Es un cuadro de 1830 y cuando apareció, ¿no? Este cuadro causó muchísima polémica. La pregunta es ¿por qué? ¿Por qué el cuadro causó muchísima polémica y consternación en los espectadores de esta época? Debido a que presentaba cadáveres muertos. Mira, este es un acto, ¿no? Un acto de sublevación, una rebelión. Y ahora quiero que veas abajito. Fíjate que a los pies podemos ver dos cadáveres, no cadáveres de las tropas realistas, ¿no? Su uniforme está allí. Y podemos ver también un cadáver que está semidesnudo, sin pantalón, y se puede ver vello púbico. ¡Vello púbico! ¿Cuándo se ha hecho eso antes del siglo XIX? No, y no solamente vello púbico, sino también vello axilar. Mira la mujer que está allí. La mujer que está semidesnuda, con un seno al aire y en su brazo no porta una bandera, podemos ver que en la axila se puede observar vello, vello axilar. ¿Qué? Sí. Si ustedes recuerdan los desnudos, ¿no? Estas estatuas desnudas, no clásicas, todos estaban lampiños. Hasta la misma, ¿no? Hasta la misma Venus ¿no? El nacimiento de Venus, ¿no? También parece depiladísima. Y ahora bello, ¿qué es esto? Está rompiendo las normas estéticas del arte. ¿Qué es esto? Ya, por eso es que el cuadro termina siendo bastante polémico, porque es un cuadro, ¿no? Que muestra, claro, esto es romanticismo, porque los románticos son rebeldes, Fernanda. Los románticos ansían la libertad creativa, alejándose, ¿no? De estas normas que restringían al arte. Profe, ¿la ilustración es un movimiento romántico? No. A ver, te explico. La ilustración se desarrolló desde finales del siglo XVII y se va a prolongar durante todo el siglo XVIII. Y la ilustración, el racionalismo y el neoclasicismo, ellos están emparentados. ¿Ya? En el siglo XVIII, ya, lo voy a poner en el chat. Ya, en el siglo XVIII, el famoso siglo de las luces, el siglo de las luces, ¿por qué fue llamado así? Por el desarrollo, ¿no? El desarrollo y triunfo de las ideas ilustradas. La ilustración es una corriente filosófica, desarrollo de las ideas ilustradas. Y el racionalismo, ¿no? Y el racionalismo. Ya. En el siglo XVIII se desarrolla con mucha fuerza el neoclasicismo en el campo del arte, ¿ya? El neoclasicismo. ¿Dónde surge el neoclasicismo? Surge en Francia, en contra de los excesos retóricos del barroco. Los excesos retóricos del barroco. ¿Ya? Y como su nombre lo dice, ¿no? Neoclasicismo, ¿ya? Ellos son los nuevos clásicos, o también llamado clasicismo francés. Ellos van a revaloran e imitan a los autores clásicos grecolatinos. Claro, los clásicos son Grecia y Roma, ¿no? Grecolatinos. Y su arte es bastante normativo. Ellos siguen rigurosamente las reglas, ¿sí? Y van a tener una finalidad didáctica. O sea, sus obras van a buscar que dé una enseñanza. Finalidad didáctica. ¿No? Una finalidad didáctica y moralizadora. Y como en esta época, en el siglo XVIII, primaba
lo racional, ellos van a rechazar la fantasía. Los neoclásicos rechazan la fantasía y buscan más que todo, ¿no?, el desarrollo de la verosimilitud. Autores que destacan en esta época, por ejemplo, en Francia tenemos a Molière con su obra El avaro. Y en España tenemos a Moratín, Leandro Fernández de Moratín, con su obra El sí de las niñas. Ya, fíjate el chat. Ya, acá está. En el siglo XVIII, todo esto es anterior, ya, todo esto es anterior. En el siglo XVIII, también conocido como el siglo de las luces, ¿no?, debido al desarrollo de las ideas de la ilustración y el racionalismo, se va a dar el arte neoclásico. El arte neoclásico surge en Francia en contra de los excesos retóricos del barroco y buscan revalorar e imitar a los autores clásicos grecolatinos. ¿Ya? O sea, el ideal de belleza del siglo XVIII era el mismo ideal de belleza de los autores clásicos, que tenía que ver con la armonía, el equilibrio, ¿ya? Y no solamente eso, sino que también le sumabas, ¿no?, el racionalismo de esa época. Y este arte era muy pegado a las reglas, por eso que se dice que es un arte normativo. Y buscaba más que todo que las obras den una enseñanza, debido a la influencia de la ilustración. ¿Te acuerdas que la ilustración es una doctrina filosófica que buscaba alejarse, ¿no?, de las sombras de la ignorancia? Por eso es que los ilustrados van a motivar una colección de libros llamados los enciclopedistas. O sea, Wikipedia, esta enciclopedia virtual, nace por el ánimo de ellos, de los enciclopedistas, que intentaban conocerlo todo. Buscaban no un libro que tuviera todo el saber, que pudiera mostrar todo este saber. ¿Ya? Así era el siglo XVIII. Ya tú has escuchado que hay personas que dicen, no, la televisión debería educar a la gente. Ya, esa es una concepción neoclásica, donde se buscaba de que el arte no dé una enseñanza de tipo moral. ¿No has escuchado que dicen, esta sociedad está así por la falta de valores? Ya, esa también es una concepción neoclásica, ¿no? Que se buscaba más que todo de que, no, de que la sociedad crezca, ¿no?, a raíz de los valores que se pueden rescatar y que pueden hacer de que vivan mejor en sociedad. Y por eso que el arte tiene una intención moral, ¿no?, ya sea tanto en el teatro como también en la narrativa. En el teatro se hacen comedias. Por ejemplo, El avaro. El avaro ridiculiza, ¿no?, ridiculiza este gusto por el dinero. Y por medio de la risa, la gente podía no cambiar su conducta. O el sí de las niñas. El sí de las niñas nos muestra una madre ridícula que intenta que su hija se case con un hombre mayor. Pero al final, este hombre mayor, no, que parecía un antagonista, se convierte en el personaje principal, ¿no? Y establece una enseñanza moral y le da una fuerte reprimenda a la mamá y le dice que usted no puede obligar a que su hija se case con quien usted desea, ¿no? Así que el amor que triunfa es a raíz de que lo permite el pensamiento racional. ¿Ya? Y este es el siglo XVIII. Y los románticos surgen en contra de eso. A los románticos les llega. Los románticos que dicen, no todo se puede explicar por la razón, porque hay ciertas cosas que el alma dice. No importa que mis obras sean menos perfectas, lo importante es que sean sinceras. ¿Ya? Profe, pero la semana pasada no vimos el Renacimiento y el Renacimiento también revalora. Sí, así es. Y Brian, para responder tu pregunta, porque es una muy buena pregunta, ¿ya? ¿En qué se diferencia el Renacimiento y el arte neoclásico? Uno, en la época, ¿no? Obvio, no en la época. El Renacimiento se da en el siglo XVI y el neoclasicismo en el siglo XVIII. Otra cosa, la forma de tomar a los clásicos. Porque es cierto que los dos toman como referencia a los autores clásicos. Ya, los renacentistas lo revaloran. Los neoclásicos los imitan y los adaptan. Y es bastante normativo. Ellos seguían rigurosamente las reglas impuestas por los clásicos. ¿Sí? Así era de estricto el arte neoclásico. Querían volver a los autores griegos y romanos, más que todo romanos. ¿Sí? Y a los románticos eso les llega. Los románticos se alejan del pensamiento racional que dominaba no todo el arte. Y un claro ejemplo es lo que estamos viendo. Mira la concepción de la belleza de la mujer. Es bella porque es libre, no es bella por sus curvas, no es bella, no porque se depila, es bella porque me impulsa la libertad. Este es un cuadro donde el artista Eugène Delacroix participó en la famosa rebelión, pero no vayas a cometer el error
No cometas el error de creer que esta pintura refleja la Revolución Francesa de 1789. No, esta es una revolución que se dio en Francia, pero no es la de 1789. Esta es la rebelión de 1830. Acá está, mira, acá está. ¿Ya? Es la rebelión de 1830, donde el artista participó. El que está acá con sombrerito no se considera que es, no, que es el autorretrato del autor. Él es Eugène Delacroix. No, y algo muy llamativo de esta pintura es que hombres, mujeres y niños pelean. No importa la diferencia de género, no importa la diferencia de edad, no importa la diferencia de clase, porque el hombre con sombrero es un burgués. Lo importante es tan solo obtener un mismo ánimo, la libertad. Y esta es una clara pintura romántica por la temática y por el estilo que presenta. Así que, por favor, no confundas romanticismo con sentimentalismo, ¿ya? ¿Sí? Sí, no confundas romanticismo con sentimentalismo. Así que la próxima vez, cuando veas una pareja enamorados, ¿no? Y el chico le regala a su enamorada un peluche y ella muy emocionada le dice, ay, mi amor, qué romántico que eres, te vas a meter. Te vas a meter y le vas a decir, disculpa amiga, disculpa, ese no es un acto romántico, eso es un acto sentimental, así que por favor no confundas las categorías porque eso es un acto sentimental. Y quizá pueda ser una persona no de sus sentimientos exacerbados porque es un muchacho que recién se ha enamorado. Ya, pero recuerda que hay más peces en el río. Ya, y ella te dice, ¿qué? Oye, ¿tú qué sabes ya? Mi enamorado me ha dado un peluche y eso es romántico. Y tú le dices, perdón, perdón, yo qué sé. Y te vas a meter y le vas a dar toda una clase. Le vas a decir, por favor, el romanticismo es mucho más que un acto sentimental, porque un romántico más que todo un romántico es un acto de rebeldía que se va a dar con mucha fuerza en Europa a finales del siglo XVIII y va a surgir en contra del arte neoclásico que es bastante racional y normativo. Y los románticos más que todo buscan la libertad, la identidad creativa. Es por eso que se habla del genio creador y un mercado cultural y un fuerte individualismo que van a buscar estar en contra de lo que es lo establecido, las normas. Y los románticos también tienen un gusto popular, también tienen un gusto natural. Recuerda que los románticos van a surgir en contra de las normas y van a establecer más que todo la libertad, las ansias de libertad. Y te va a decir, oye, ¿y cómo sabes todo eso? Ay, por favor, porque yo estudio en ADC. Porque estoy en ADC, estoy en San Marcos, porque estamos comprometidos con tu ingreso. Así que matricúlate ya, porque con nuestra ayuda esa vacante es tuya. ¿Ya? Sí, así es. Y con eso vas a aprender. Profe, ¿ha leído el manga Innocent sobre la Revolución Francesa? No, no he leído el manga. Yo sí me baño. Isabel, por favor. Hice eso y me... También, Simenitas, también. Ah, lo exótico es aquello que es extraño porque no pertenece a esta época y a no, a este contexto. Sí, algo exótico es algo extraño porque no pertenece a este lugar ni a esta época. Profesor, yo sí me baño y leo mangas. Bueno, tienes que cambiar el agua entonces. Marco teórico del romanticismo. Marco teórico del romanticismo. Recuerda que el romanticismo tiene sus antecedentes en Alemania. El romanticismo tiene sus antecedentes en Alemania ¿con qué? Con la famosa escuela poética llamada Sturm und Drang. ¿Qué es Sturm und Drang? Aquí nos ayuda en lectura la señorita Ximena Luján. Buenas tardes, profesor. ¿Cómo estás, Ximenita? Bien, Acompáñanos, por favor. ya. Se gesta el llamado prerromanticismo diosichesco en Alemania con la escuela literaria Sturm und Drang, Tempestad e ímpetu, o Tormenta y pasión, cuyo líder era Goethe, el cual reacciona contra el racionalismo del neoclasicismo. La razón que tantos bienes prometía no había eliminado los problemas de los hombres. Estos no solo son razonables, poseen también sentimientos, emociones, fantasías y tienen derecho a expresarlos. Y esto no puede hacerse con reglas y ataduras, sino con libertad. No importa que las obras sean menos perfectas y regulares, si en cambio conmueven y emocionan,
La libertad en el arte, pero también en la política, darán la gran consigna romántica. Gracias, Jimenita. De nada, profe. Ya, recuerda que Sturm und Drang se va a dar a fines del siglo XVIII. Por eso es que arribita hay una palabra que dice prerromanticismo dieciochesco. Ya, prerromanticismo porque viene a ser el germen romántico. Aún no es el movimiento propiamente dicho. El movimiento aún no se desarrolla. Está simplemente naciendo, germinando. Por eso es que se dice que Sturm und Drang es una escuela prerromántica, que va a ser la semilla del romanticismo, ¿sí? ¿Quién era el líder de Sturm und Drang? Era el autor de Werther, Goethe o Goethe, ¿no? Donde este grupo de jóvenes, o sea, Sturm und Drang era como ustedes, eran jóvenes entusiastas que les gustaba la lectura y en su afán de, ¿no? de querer crear arte, ellos se preguntan, oye, ¿por qué seguimos copiando los clásicos? ¿Por qué seguimos las normas impuestas en el arte? ¿Por qué no hacemos algo distinto? ¿Ya? Sí, y eso los motivó tanto que van a buscar crear un arte que ya no copia los clásicos. Por eso que el romanticismo surge en contra de este arte racional neoclásico. Ellos dicen, no importa que mi obra sea menos perfecta, lo importante es que sea sincera. Y como dijo Jimena, van a buscar la libertad. Esa libertad que a niveles políticos se estaba dando, con las monarquías, con las revoluciones liberales, ahora esa libertad se proyecta a nivel literario, a nivel cultural. Por eso es que aquí no tenemos esas ansias de libertad. Eren buscando la libertad y se transformó en pajarito. Así es, Ximena. Un actor romántico. Ya se viene la última temporada. Características de los románticos. Esta es una pintura romántica. Salón. ¿Cómo se llama este cuadro? Lo sabes, ¿ah? ¿Cómo se llama esta famosa pintura romántica? Este es un cuadro romántico muy destacado, ¿no? Que va a ser pintado en el año 1818. ¿Alguien sabe cómo se llama esta pintura romántica? ¿Cómo se llama? ¿En serio? ¿Nadie? Oye. Muy bien, Brian. Es El caminante sobre el mar de nubes. El caminante sobre el mar de nubes. Es una pintura de 1818, fíjate la época, la primera, ¿no? Que es las primeras décadas del siglo XIX, donde está el romanticismo. Ya, esta es una pintura que le pertenece al artista alemán Caspar David Friedrich. El caminante sobre el mar de nubes. Ya, ¿qué tiene de romántico esta pintura? La libertad. La libertad. Fíjate que es un hombre que está a la punta de una montaña y está por encima de las nubes, como intentando rozar el ideal. ¿No? Y no solamente se ve que está en la punta de la montaña, sino que está solo. En los románticos hay un marcado individualismo. Profe, ¿eso es romántico? Sí, Roger, porque es la búsqueda de la libertad. Fíjate que el paisaje también representa, ¿no? Estas ansias de querer escaparse de todo. ¿Por qué uno no haría esta acción? Está buscando escaparse de todo lo establecido, buscando escaparse de esta sociedad que no lo entiende, porque eso era el ánimo romántico. Hay un fuerte individualismo acá, y el paisaje termina proyectando el estado de ánimo. Se va a tirar. Sí, ya Marco, así es. Caspar David Friedrich, El caminante sobre el mar de nubes, 1818. Así es, ya Marco. Ya, y esta es una pintura romántica. Y esta pintura romántica, podemos decir de que una característica del romanticismo es el marcado culto al yo. Lo que yo siento, mis emociones, mis sentimientos, ¿no? Esto se proyecta. Me recuerda a Eren mirando todo el paisaje diciendo que es libre en el mar. Sí, podría ser también una actitud romántica. ¿Ya? Los románticos son así. Los románticos, ¿no? van a tener esta actitud desafiante frente a lo establecido. Los románticos van a buscar la libertad en muchos sentidos. Por eso que se valora lo que es la autonomía. El artista ya no quiere seguir las normas impuestas en el arte. Y como el artista ya no quiere seguir las normas impuestas en el arte, se considera la inspiración. O sea, yo hago lo que yo creo que viene de mí, no lo que dicen las normas. Yo estoy inspirado. ¿No has escuchado hablar de esto de inspiración? Ya, esta es una herencia romántica. Herencia romántica. El artista como demiurgo, el artista como artesano,
el artista que no sigue una tradición. Es por eso que se habla de que los románticos son rebeldes. ¿Por qué crees que se dice que los jóvenes son rebeldes? Salón, ¿por qué crees que se dice que los jóvenes son rebeldes? Porque los jóvenes, ¿cómo son? ¿Por qué se dice que los jóvenes son románticos, perdón? ¿Por qué se dice que los jóvenes son románticos? Porque son rebeldes. ¿Cuántas veces te has enfrentado a tu mamá? ¿Cuántas veces has discutido con tus padres porque las ideas de ellos no y tus ideas van a chocar? Sí, así que la próxima vez cuando tu mamá te diga, oye, muchacho malcriado, contestón, tú vas a decir, mamá, por favor, suelta la sandalia. Llámame simplemente romántico. ¿Y tu mamá qué? ¿Quién está hablando de amor acá? Mamá, por favor, qué idea tan banal y superficial tiene el romanticismo, viejita. Pues suelta la chancla. Te voy a contar. Mamá, lo que pasa es que el romanticismo es un movimiento literario que tiene mucha fuerza en Europa durante la primera mitad del siglo XIX y está en contra del arte neoclásico. El arte neoclásico era bastante normativo, estricto, como tú, mamá. Yo creo que tú eres una mujer neoclásica porque eres muy pegada a las normas y estableces más que todo una relación no racional. Así que yo voy a, no, en mi afán de estar en contra de lo establecido, yo soy un hombre romántico. Igual te van a pegar, pero al menos ya tienes ya no, un punto a tu favor. Estás repasando, ¿ya? Yo era romántica, ahora soy ahora eres realista. La experiencia, los golpes de la vida. Y algo también interesante es que los románticos, en su afán de alejarse del racionalismo que dominaba el siglo XVIII, los románticos van a tener un gusto por lo que es la fantasía y el terror. Escúchame, a los románticos les gusta el terror. ¿Por qué? Porque sucede que el terror, lo sobrenatural, aquello que es no los fantasmas, las apariciones, las transformaciones, aquello que habita en la oscuridad, eso no se puede explicar por la razón. O simplemente la razón no la aleja de sus reflexiones. ¿Ya? Y como los románticos, claro, los románticos van a tener un gusto por lo paranormal. Es por eso que aparece la novela de terror. A los románticos les gusta el terror, la novela gótica. Profesor. O sea que a los románticos les gusta lo sobrenatural, lo tenebroso, lo oscuro, el terror. Sí, y si a ti te gusta el terror, eres un romántico. Es una variante del romanticismo, el romanticismo gótico. Aquí tenemos novelas como Frankenstein, de Mary Shelley. Tenemos El vampiro, de John Polidori. Tenemos La leyenda del jinete sin cabeza, de Washington Irving. Tenemos, ¿no?, El gato negro, de Edgar Allan Poe. Tenemos El monte de las ánimas, de Gustavo Adolfo Bécquer. ¿Ahora entiendes por qué Edgar Allan Poe es romántico? El famoso escritor norteamericano que lo van a encontrar muerto en la calle de Baltimore a los 40 años. Él era romántico porque sus cuentos, más que todo tenebrosos y de terror, no se alejaban del pensamiento racional. Sí, los románticos también van a tener un gusto por la naturaleza, van a exaltar la naturaleza y una proyección de su estado de ánimo. Los románticos no van a estar en contra de todo lo establecido y, como te comenté, no van a buscar un nuevo camino para el arte. Sí, así que, y el idealismo exagerado de los románticos, porque recuerda que ellos son personas que van a no creer en sus ideas y van a considerar que esta sociedad es una sociedad que no los entiende. ¿Qué van a hacer muchos románticos? Se van a suicidar. El idealismo exagerado, el idealismo extremo, lo lleva al camino del suicidio. Muchos románticos van a morir jóvenes. Y si no se suicidan, van a vivir al límite. Van a tener una vida bohemia, desordenada. Por ejemplo, Bécquer. Bécquer muere a los 34 años, víctima de la tuberculosis, debido a los excesos de su vida de joven. ¿No? José de Espronceda. José de Espronceda muere a los 28 años, víctima de la difteria. ¿No? Mariano José de Larra, escritor romántico español, se dispara en la cabeza a raíz de una decepción amorosa. Lord Byron también muere joven luchando por la rebelión, por la independencia de Grecia. Y así van a haber un montón de escritores románticos que van a morir jóvenes. Una muerte romántica. Claro, así es, la fiebre de Werther, le decían Brian. Y con bajo esta pintura vemos las características del romanticismo. 1. Si vas a apuntar algo, apunta esto, ¿ya? Surge en contra del arte neoclásico. 2. Hay un marcado culto al yo. 3. Un fuerte subjetivismo. 4. Las ansias de la libertad, ¿no? La libertad creativa. La angustia metafísica. ¿Qué es la angustia metafísica? Como hay una desconfianza frente a la razón,
¿no? Los escritores, bueno, los personajes y los autores de esta época van a vivir una situación angustiante porque la razón ya no puede cubrir, ¿no?, las explicaciones que ellos tienen. Por eso que algunos se suicidan. Los románticos también tienen un gusto por lo folclórico, por lo popular, por las tradiciones. ¿Por qué crees que Ricardo Palma, autor peruano, autor de las famosas tradiciones, es un romántico? Porque sus tradiciones hablan de qué? Del pasado y de lo popular. Profe, las ansias de libertad, claro, es un deseo de libertad. El deseo de libertad, ¿no? De querer romper lo establecido. Ujú. El gusto por lo sobrenatural tiene que ver más que todo, ¿no?, con lo tenebroso y lo oscuro, la novela gótica. Los románticos también tienen una revaluación del pasado. Es por eso que una variante del romanticismo, aparte del romanticismo gótico, romanticismo sentimental, también tenemos un romanticismo histórico. Y la base filosófica de este movimiento es el liberalismo. Así que si alguna vez, si vas a copiar algo, copia esto, ¿ya? Las características del romanticismo. Representantes. ¿A quiénes tenemos? En Alemania tenemos al gran Johann Wolfgang Amadeus von Goethe, con su novela llamada Las cuitas del joven Werther, que vamos a hablar en un momento. Después tenemos a Friedrich Schiller, ¿no?, con su obra Guillermo Tell. Novalis, que también muere joven, ¿no?, con su obra Los himnos a la noche. Después tenemos en Inglaterra al gran Lord Byron, ¿no?, que murió joven a los, ¿cuánto? A los 32 años, con su obra Caín. También tenemos, ¿no?, a John Keats, que también murió joven, ya, a los 26 años. Mary Shelley, la famosa escritora de Frankenstein. La angustia metafísica tiene que ver con esta desconfianza a la razón. A ver, supongamos que estás enamorado, ¿no? Estás enamorado y en eso terminan contigo. Cuando terminas contigo, no, tus amigos que te quieren mucho te aconsejan, ¿no? Pero te aconsejan desde un punto de vista racional, ¿no? Deja de pensar en ella, preocúpate en otras cosas más importantes, ¿no? Mejor no, preocúpate por estudiar, pero tú no te satisfaces esas explicaciones, porque la angustia que tú vives es una angustia que va más allá de cualquier explicación racional. Esa situación angustiante que te lleva, ¿no?, a vivir mal, a llorar, a sufrir, ¿no? Eso puede decantar, en el caso, si eres un romántico, en el suicidio. Como se ve en Werther, ¿no? Werther vivió una situación angustiante a raíz de que Carlota se casó con otro y cuando Werther la besó, no va a condenarse porque ya no quiere saber más de esta vida sin Carlota. Así que simplemente yo me adelanto, Carlota, y yo te esperaré allí en el otro lado. Porque si en este mundo Alberto es tu esposo, en el otro mundo tú vas a ser para mí. Werther decide adelantar su camino. Porque para los románticos el suicidio no es un acto de cobardía, sino es el mayor acto de valentía que puede haber porque se van a enfrentar a todo lo establecido. ¿Sí, Marcos? Arguedas. En Francia, ¿a quién tenemos? Al gran Víctor Hugo. Víctor Hugo es considerado como el mayor teórico del romanticismo. ¿Por qué? Porque Víctor Hugo en 1827, él sacó una obra llamada Cromwell. Ya, Cromwell. Lo importante de Cromwell no es su prólogo, debido a que en el prólogo, Víctor Hugo no, desarrolla los postulados románticos. ¿Ya? Víctor Hugo, en su obra de Cromwell, desarrolla los postulados románticos. O sea, ¿qué quiere decir? Se pone a teorizar sobre las características del romanticismo. Y hay una reflexión muy profunda sobre lo que es el romanticismo, y eso lo hace Víctor Hugo en el prólogo de esa obra, en 1829. Es allí donde Víctor Hugo menciona de que una característica de los tiempos modernos, ¿no? Bueno, cuando dice tiempos modernos se refiere a su época, porque en verdad es la edad contemporánea. ¿Ya? Una característica de los tiempos modernos es alejarse de esa idea de la belleza clásica que tiene que ver con lo sublime, ¿no? Y Víctor Hugo habla de qué? Habla de la estética de lo deforme, donde lo bello, la estética de lo grotesco, perdón, la estética de lo grotesco, donde lo bello se vincula con lo deforme. Lo que pasa
Es que la idea clásica de belleza tenía que ver con la armonía. ¿Armonía entre qué? Entre fondo y forma, ¿sí? Esa es la idea clásica de belleza. Pero Víctor Hugo dice, eso me llega. Y lo bello no tiene que ser equilibrado. Lo bello puede ser, no, puede ser una persona bella por dentro, pero fea por fuera. Y eso se ve en un personaje de Víctor Hugo, Quasimodo. Quasimodo, el personaje principal de su novela Nuestra Señora de París, que Walt Disney retrató en una película, ¿no? El Jorobado de Notre Dame, pero el libro se llama Nuestra Señora de París. Quasimodo es un muchachito que nació ¿no? con rasgos deformes, ¿ya? Y con el sonido de las campanas se quedó sordo, ¿no? Era un jorobado. Pero Quasimodo era muy lindo por dentro y muy valiente, ¿no? Quasimodo. Ya, eso lo desarrolla Víctor Hugo. Y después Becker, el famoso Gustavo Adolfo Becker, asimila, ¿no? las ideas de Víctor Hugo, las ideas románticas de Víctor Hugo, y también establece la estética de lo grotesco, ¿ya? En donde lo bello se vincula con lo demoníaco, ¿ya? Ahí lo he puesto en el chat. Becker asimila las ideas románticas de Víctor Hugo en donde lo bello se vincula con lo demoníaco. La belleza demoníaca que nos lleva a los hombres a la perdición, como es el caso de los ojos verdes, el monte de las ánimas, la jorca de oro, ¿no? La belleza demoníaca, ¿sí? Pero todo eso ya lo había hecho Víctor Hugo. Claro, así es, y era muy amable, así es, Jimenita. El gran Víctor Hugo, por eso que es un maestro, Víctor Hugo. Después tenemos a Alejandro Dumas. Sí, Antonio, belleza demoníaca. ¿Qué quiere decir belleza demoníaca? Cuando hablemos de Becker, vamos a hablar de Becker de acá unas 3 clases, 2 clases más. Ya vamos a hablar de Becker. La belleza demoníaca quiere decir lo bello, o sea, una mujer muy bella, ¿ya? Pero que solamente quiere hacer sufrir a los hombres, que los lleva a la locura, que los lleva a la muerte. Esa es la belleza demoníaca. La belleza que lleva, ¿no? a los hombres a romper su fe, ¿no? No, Julia Spin es su musa. Yo me refiero a los personajes de Becker, personajes de sus cuentos, de sus leyendas. Por ejemplo, en La Jorca de Oro tenemos a María de Antunes. En Los Ojos Verdes tenemos este ser que habitaba en la Fuente de los Álamos. Así es, Lismel, en La Jorca de Oro. Guárdame ese dato, Antonio, guárdame ese dato, porque cuando nos toca hablar Becker, ahí vamos a ahondar, ¿ya? Guárdame esa pregunta. Pero ya, no, los datos que acabo de poner, también guárdalos. Ya. En Estados Unidos, aquí tenemos al famoso Edgar Allan Poe, más conocido como el clínico del terror, siendo su cuento más conocido el famoso Gato Negro. También tiene cuentos como El Pozo y el Péndulo, El Corazón delator, ¿no? La Caída de la Casa Usher y muchos más. Pero aparte de cuentista, también era poeta y era un gran poeta. Tiene un poema llamado El Cuervo, ¿no? Donde hay una frase muy conocida, nevermore, nevermore, nunca más. Más. Tanto le gustaba la poesía a Poe que él tiene un libro de análisis y crítica poética que se llama La filosofía de la composición. El gran Edgar Allan Poe, que muere joven a los 40 años. Lo van a encontrar muerto en las calles de Baltimore, ahogado en su propio vómito. Y algunos dicen que sus últimas palabras fueron: Dios se apiade de mi pobre alma. En España, aquí tenemos a José de Espronceda, ¿no? Que murió joven, ¿no? Murió a los 28 años, ¿no? No, ¿cuánto? A los 26, 24, no, 34. A los 34 años falleció. 34 años. Becker, al igual que Becker, ¿no? Que también murió a los 34 años. En el caso de Espronceda fue por la difteria. En el caso de Becker fue por la tuberculosis. Bueno, Goethe o Goethe, ya como quieras llamarlo. La RAE nos dice que si no sabes alemán, lo pronuncias como, ¿no? con tu lengua natural. ¿Y cuál es nuestra lengua materna? El español. Y el español nos dice que dice Goethe. No te das problemas. No lo pronuncies como si fuera inglés. Algunos lo pronuncian Goethe. No, eso es inglés.
Ya, sí. Ya, él nació en Frankfurt en 1749 y falleció en Weimar en 1832. Más conocido también como el Cisne de Weimar, o también llamado el Genio de Weimar, o también conocido como el último neoclásico y el primer romántico. Su vida estuvo marcada por la tristeza. ¿Por qué? A los 25 años, no menos, a los 24 años se enamoró de esta mujer, Charlotte Buff. Se enamoró de ella. Pero había un problema en enamorarse de ella, que ella ya estaba comprometida con su amigo Kessner. Así que y a pesar de que ella sabía, ¿no? El amor que sentía él, ella se casó con Kessner. Sí, y eso provocó una profunda decepción. Y lo peor de todo, que esa decepción personal que vivió el autor, no se le suma también la muerte de su amigo. Lo que pasa es que su amigo Israel, él tenía un amorío con una mujer casada, ¿no? Y ese amorío, ¿no? Ella le prometió de que iba a escaparse e irse con él. Pero al final ella desistió de su promesa y se quedó con su esposo. No, su amigo desesperado no se disparó en la cabeza. Así que esa doble historia de amor frustrado llevó a que el autor a los 25 años, 24 años, sacara su novela Las cuitas del joven Werther. Así son ellos, confirmo. Este autor es conocido como el último neoclásico y también llamado el primer romántico. ¿Por qué es conocido como el último neoclásico? Porque tiene obras de carácter neoclásico, tiene obras que aluden a la mitología griega, tiene obras llamadas, ¿no? Como Prometeo, ¿no? Elegías romanas, Ifigenia, y hasta tiene obras científicas. Tiene obras científicas llamadas la teoría del color, donde contradice, ¿no? Los postulados de Isaac Newton sobre la reflexión de la luz. Sí, mira, es un genio este muchacho. ¿Ya? Nos interesan más que todo las cuitas del joven Werther. Las cuitas del joven Werther. Ah, también es conocido por su obra Fausto. Las cuitas del joven Werther, novela de 1774. Esta novela, ya, aspectos formales de esta novela, tiene un género, ¿no? Tiene género épico, especie de novela y tiene una forma epistolar. Salón, ¿qué significa epistolar? ¿Qué significa epistolar? Así es, Mariela, muy bien. Ya, epistolar. Quiere decir que no es una novela que contiene cartas, cartas, cartas en su mayoría enviadas a su amigo Alberto, perdón, a su amigo Guillermo, a su amigo Guillermo, y otras, no, a Carlota, ¿sí? Epistolar. Tiene una forma epistolar porque son cartas. Y son cartas, Salón, ¿qué tipo de narrador? Cuando uno escribe una carta, ¿qué tipo de narrador utiliza? En primera persona, muy bien, Mariela, así es. Son cartas en primera, es una novela narrada en primera persona, donde nosotros no podemos conocer la interioridad de Werther, lo que lo atormenta, no por lo que sufre, sí, Werther. Y este es un rasgo, este es muy propio de la novela romántica, usar el narrador en primera persona. ¿Te acuerdas que el famoso culto al yo? Claro, ¿cómo yo puedo saber lo que aqueja a un personaje? Utilizando la narración en primera persona. La novela tiene dos partes y un epílogo. Y tiene agüita. Un ratito, ¿ya? Otra agüita.
Ya, seguimos. La novela tiene como tema principal... Ay, mi vaso. Ya, seguimos. La novela tiene como tema principal el amor vedado. ¿Qué significa amor vedado? Amor prohibido. ¿Ya? Nada. ¿Ya? La novela tiene como tema principal el amor vedado. ¿Ya? ¿Qué es amor vedado? Amor prohibido. ¿Ya? Un amor prohibido que crece y crece en Werther. Sí, Werther se enamoró de quien no debía enamorarse. Se enamoró de una mujer que estaba comprometida, una mujer que ya tenía, ¿no?, una relación con un hombre que era muy distinto a Werther, ¿ya? Werther es un joven apasionado que tan solo busca la felicidad, en serio, es muy, 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 muy apasionado Werther, ¿ya? Y tan solo busca la felicidad. Él es Werther, mira. Werther es completamente distinto a todos. ¿Ya? Werther busca la originalidad, busca no ser distintos. Hasta la ropa que utiliza, fíjate, la ropa que usa es una ropa que normalmente se usaba para montar caballo, pantalones amarillos, un frac azul. Ese, no, ese saco con colita, esos sacos con colita que parece pingüino, ya, eso se le llama frac. Ya, así se vestía Werther, con este frac azul, ¿no? Con un chalequito amarillo, se distinguía del resto de los colores sobrios que se utilizaban en la época. Y Werther, buscando la felicidad, llega a un pueblo. Este pueblo, ¿no?, donde conoce a mucha gente sencilla, que vive con sus costumbres y tradiciones, donde hay un amplio paisaje, y Werther disfrutaba de la naturaleza, ¿sí? Le escribía a su amigo Guillermo todas las cosas que vivía y la emoción que experimentaba al ver uno de estos, ¿no?, jardines, paisajes, y tenía un lugar especial donde pasaban largas horas del día leyendo y pintando. Así era Werther, un alma libre era Werther, pero Werther se enamoró, se enamoró. ¿De quién se enamora? De Carlota. ¿Cuál fue el error de enamorarse de Carlota? Lo que pasa es que Carlota era muy fresca, Carlota era muy linda para amar. Carlota, cuando Werther ve por primera vez a Carlota, la ve en una fiesta y estaba rodeada de sus hermanos. Y Carlota, en vez de mostrarse arisca, esquiva, no huraña, Carlota seguía siendo muy jovial y lo saluda y le dice a sus hermanos que él es, no, un primo. Y Werther se enamora de su simpleza, se enamora de su frescura, se enamora de su sensibilidad. Porque Carlota, cuando tocaba el piano, era hermoso, y Werther a veces le decía a Carlota: por favor, deje de tocar porque si no voy a llorar de la emoción. No, así era Werther, sí, en serio, demasiado. Toda la novela, ¿no?, es a raíz de los ojos de Werther. Todo lo que leemos y observamos es por lo que Werther le explica a su amigo Guillermo. Así que de esta manera conocemos la interioridad de Werther, ¿sí? Pero recuerda, Werther es un burguesa. A pesar de que esta novela no nos habla de un hombre apasionado, Werther es un burgués, pero es un burgués muy distinto a los burgueses de su época, porque en el siglo XIX están estos burgueses racionales que tan solo buscaban incrementar su riqueza. Werther no. Werther tan solo buscaba las cosas sencillas. Werther buscaba tan solo la felicidad. Y se enamoró de esta mujer, de Carlota. No, Carlota era muy bella. Y lamentablemente Carlota, por una promesa que le hizo a su madre, ella estaba comprometida con Alberto. ¿Quién era Alberto? Alberto era muy distinto a Werther, era un frío burgués, un hombre muy racional que consideraba que cualquier no muestra de, no, de emoción era cobardía, ¿no?, en los hombres. Sí. Alberto de vez en cuando tenía reacciones de cariño a Carlota, ¿no?, pero más que todo era un hombre bastante práctico y era completamente opuesto a Werther. Cuando Werther conoció a Carlota, ya Alberto no estaba, su padre había fallecido, y arreglando también esos documentos para, ¿no?, para poder gestionar el entierro de su padre, también aprovechó para, bueno, hacer unos negocios por allá. Porque así era Alberto, era bastante práctico. Mi papá murió, así que voy a aprovechar ese viaje. Y Werther la conoció sin Alberto, ¿no? Y se enamora. Se enamora, no de ella, no, y ella no tiene una relación muy cercana con Werther. Sí, se regalan flores, van de la mano. O sea, no sé hasta qué punto Carlota entendía de que esas, ¿no?, de que ese tipo de relación hacía de que Werther se enamorara más y más de ella. Ella también sentía algo por Werther, pero ella era muy respetuosa de las convenciones, hasta que Werther se fue. Porque ese amor que sentía por Carlota era un amor que crecía y crecía, y por recomendación de su amigo Guillermo, Werther se va. Intenta llevar una vida aparentemente normal,
se vuelve secretario de un diplomático, pero ahí Werther tiene un choque con la vida burguesa. Y Werther decide regresar al lugar donde alguna vez fue feliz, a este pueblito llamado Walheim. Y cuando regresa al pueblo, ¡oh, maldita sea! Carlota ya se había casado. Carlota se había casado con Alberto. No se había casado con Alberto, y la última vez que se ven, Don Werther llevó un texto que era una historia de un poeta alemán llamado Ossian. Y se ponen a leer. Cuando se ponen a leer el texto, Werther lo lee de tal manera, ¿no?, que la historia que estaba leyendo Werther era la historia de una pareja que no puede ser feliz. Y estos protagonistas van a ver reflejados que no, lo que sienten ellos también se ve en esa historia. Y Carlota se pone a llorar. Werther también se pone a llorar, pero Carlota le pide que por favor siga leyendo. Y Werther, no, a pesar de que los sollozos invadían su rostro, a pesar de que Werther no se quebraba por la historia, Werther termina de leer. Y cuando termina de leer, Werther no puede aguantar y se arrodilla y abraza a Carlota. Carlota también lo toma de la mano, ¿no? Y los dos, como se juntan, sus mejillas se van a juntar. Y cuando sus mejillas se tocan, los dos se besan. Y Werther, por primera vez en su vida, toca los labios de Carlota. Carlota no, al comienzo le acepta, no, pero después le dice, Werther, 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 suelta con no, y Carlota lo empuja, no, Carlota lo empuja, y Carlota le dice, Werther, es la última vez que volverás a verme, y Carlota se va y se encierra en su habitación. Werther se queda ahí con las manos extendidas, no, Werther no se queda allí esperando a Carlota, y Carlota no sale, hasta que después de una hora llega la criada, no, y Werther se pone de pie y le toca la puerta. No le dice Carlota, 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 una palabra al menos, un adiós siquiera. Carlota, Carlota. Y Carlota, no. Ya, un ratito, por favor. La tóxica. Que si no le respondo, si no le escribo, se desespera. Era. Ya. Ya, y como te decía, ¿no? Werther besa a Carlota, Carlota lo empuja y Werther le toca la puerta y dice, Carlota, por favor, Carlota, una palabra al menos, una sonrisa. No, no, adiós, Carlota, adiós para siempre. Y Werther se va. Cuando Werther se va, Werther culmina la carta que ya había empezado, porque Werther entendía que estaba dentro de un triángulo amoroso, un triángulo que la única forma de poder salir de ese triángulo es que alguien muera. O muere Alberto, o muere Carlota, o muero yo. Y como Werther es incapaz de hacerle daño a alguien, Werther toma la decisión de acabar con su vida. Y Werther termina la carta, ¿no?, en la cual le expresa todo lo que sentía a Carlota. Sí, una carta muy extensa, ¿no? Quiero que leas conmigo esta parte de acá, ¿ya? ¿Sí? Dice, sereno y tranquilo, tocaré las puertas de bronce del sepulcro. Esta es la parte final de la carta. ¿Ya? ¿Listo? Werther le dice, sereno y tranquilo, tocaré las puertas de bronce del sepulcro. Si hubiera tenido la suerte de morir como sacrificio por ti, con alegría y entusiasmo hubiera dejado este mundo, seguro de que mi muerte afianza tu descanso y la felicidad de toda tu vida. Pero solo algunos seres con privilegio logran su vida por los que aman y ofrecen holocausto para centuplicar los gozos de sus existencias amadas. Carlota, deseo que me entierren con el vestido que tengo puesto, pues tú lo has bendecido al tocarlo. La misma petición hago a tu padre. Mi alma se cierne sobre el féretro. Prohíbo que me registren los bolsillos. Llevo en uno
aquel lazo de cinta rosa que tenías en el pecho el primer día que te vi, rodeada por tus niños. Oh, tus niños, esos pirañas. Abrázalos y cuéntale la desgracia de su amigo, cómo los quiero. Aún los veo agitarse a mi alrededor. Cuánto te he amado. Desde el momento primero de verte. De ese momento comprendí que llenarías toda mi vida. Haz que entierren el lazo conmigo. Me lo diste el día de mi cumpleaños y lo he guardado como una reliquia santa. Nunca sospeché que aquel principio llevaría a este final. Ten calma, te lo suplico. No desesperes. Están cargadas las armas. Eran las armas de Alberto. Ya están cargadas. Oigo que son las 12. Que sea lo que tenga que ser. Carlota, Carlota. Y ¡pum! Werther se dispara. Werther se dispara en la cabeza a la altura del ojo derecho. Se escuchó un ruido. Alguien por allí vio un fogonazo, pero no hizo caso. Un vecino vio el fogonazo y oyó la detonación, pero como todo permaneció en calma, no averiguó qué había sucedido. A las 6 de la mañana del siguiente día entró el criado en la alcoba con una luz y vio a su amo tendido, bañado en sangre y con una pistola. Le llamó y no consiguió respuesta. Quiso levantarle y vio que todavía respiraba. Corrió a avisar al médico y Alberto. Cuando Carlota oyó la puerta, un temblor convulsivo se apoderó de su cuerpo. Despertó a su marido y se levantaron. El criado, entre llantos y sollozos, le dio la fatal noticia. Carlota cayó desmayada a los pies de su esposo. Cuando el médico llegó al lado del infeliz Werther, lo encontró en el suelo y sin salvación posible. El pulso latía. O sea, Werther no muere automáticamente, está agonizando. Pero eso que es criado, su sirviente lo encontró. ¿Ya? El pulso latía, pero todas sus partes estaban paralizadas. La bala había entrado por arriba del ojo derecho, haciendo saltar los sesos. Le sagraron de un brazo. La gente corrió, todavía respiraba. Una mancha de sangre que se veía en el respaldo de su silla demostraban que consumó el acto sentado frente a la mesa que escribía, y en que las convulsiones de su agonía había caído al suelo. Se encontraba boca arriba, cerca de la ventana, vestido y con zapatos, con frac azul y chaleco amarillo. La gente de la casa de la vecindad y poco después todo el pueblo se movieron. Llegó Alberto. Había colocado a Werther en su lecho con la cabeza vendada. Su rostro tenía ya el sello de la muerte. No se movía. Pero sus pulmones funcionaban aún de un modo espantoso. Así es, sus sesos habían salpicado como la carapulca que está en tu plato. Así estaban sus sesos, ¿no? Desperdigados, restos, ¿no? De su cráneo. Sí. No se movía, pero sus pulmones funcionaban aún de modo espantoso, unas veces casi de forma imperceptible, otras con ruidosa violencia. Se esperaba que en cualquier momento exhalara el último suspiro. No había bebido más que un vaso de vino de la botella sobre la mesa. El libro de Emilia Galotti estaba abierto sobre el pupitre. La consternación de Alberto y la desesperación de Carlota eran inefables. El anciano administrador llegó alterado y conmovido. Abrazó al moribundo, bañándole el rostro con su llanto. Sus hijos mayores no tardaron en unírsele y se arrodillaron junto al lecho, besando las manos y la boca del herido, y demostraron estar poseídos del más intenso dolor. El de más edad, que había sido siempre el favorito de Werther, se colgó del cuello de su amigo y permaneció abrazado hasta que expiró. Hubo que quitarle la fuerza. A las 12 del día, Werther falleció. Ojo, Werther se disparó el 23 de diciembre a la medianoche, o sea, cuando estaba empezando el 24. Werther muere el 24 al mediodía, ¿ya? Y la presencia del administrador y las medidas que tomó evitaron todo desorden. Hizo enterrar el cadáver por la noche, a las 11. 11 de la noche del 24 de diciembre, Werther fue enterrado. En el sitio que había pedido Werther, en ese lugar al lado del camino, en ese lugar donde tantas horas pasaba el tiempo. El anciano y sus hijos fueron formando parte del cortejo fúnebre. Alberto no tuvo tanto valor. Durante algún tiempo se temió por la vida de Carlota. Los jornaleros condujeron a Werther al lugar de su sepultura y no le acompañó sacerdote alguno. Salón, ¿por qué no hubo un sacerdote que acompañara? Y llamar, ¿cómo se llama el criado? Pero sí. Claro, así es, Dylan. No hubo sacerdote porque el suicidio es pecado.
No, Werther fue enterrado allí, al lado del camino. Y le malogró la Navidad a todos. Pobre Werther. Ah, una pregunta. Werther se dispara en Navidad. Bueno, el 24, ¿no? Werther se dispara el 23 al 24, muere el 24. Salón, ¿qué estación del año en Europa no se va a dar durante esas fechas? Invierno. ¿Y por qué crees que Werther se dispara en invierno? Porque el invierno normalmente, ¿a qué tipo de emoción está vinculado? Dolor, tristeza, melancolía, nostalgia. Ahora fíjate la relación del paisaje con, ¿no? con lo que es el estado de ánimo. El paisaje y el estado de ánimo. ¿Por qué Werther no se mató en primavera? ¿Por qué Werther no se mató en verano? ¿No? Escogió esas fechas para poder acabar con su vida. ¿No? Así que hay una relación. Se descompone más lento en invierno. También. Y su libertad se va a ver en esos sentidos también, porque Werther pidió ser enterrado no en Tierra Santa, sino ser enterrado allí, al lado del camino. Así es, Brian, y esa es una característica del romanticismo, ¿no? El estado de ánimo proyectado en la naturaleza. Ahora vamos con el siguiente tema, el realismo. Esta es una famosa pintura realista. ¿Cómo se llama esta pintura? Esta pintura se llama El pago de las espigadoras. ¿Ya? ¿Por qué esta pintura es considerada realista? No solamente no por los detalles, ¿ah? Porque esta pintura en verdad parece una fotografía. Podemos ver primero la temática que presenta y el estilo, ¿ya? Profesor, ¿se podría realizar con Beato Sile? No. El Beato Sile tiene que ver con el estado de ánimo dichoso. En cambio, Werther, no, Werther, no hay dicha. Ese sería un tópico Jason. Ese es un tópico renacentista, más no romántico. ¿Ya? Ese es un tópico desarrollado en el siglo XVI por los poetas de esa época. Más que un tópico romántico. Ya. Esta pintura que está acá es una pintura bastante descriptiva, ¿no? Podemos ver aquí, ¿no? Una preocupación por los detalles. Ya, pero ahora vamos a ver los detalles. Aquí podemos encontrar una escena de campo, pero no es un campo idealizado. Mira, los colores que utiliza el pintor ya son colores marrones, colores ocre, colores tierra. No, la pregunta es, ¿por qué utiliza ese tipo de colores? Porque busca más que todo mostrar un campo empobrecido. Ya no es el campo idealizado de los románticos y menos es el campo armonioso de los renacentistas. No, este es un campo empobrecido. Así que se puede ver claramente una crítica social en esta pintura. El hombre que está allí, el hombre está sentado y mira los brazos, tiene unos brazos fuertes, unos brazos atléticos. ¿Ya? Esto es una pintura. Sí, Gabriel, es una pintura. Profe, en esta pregunta de la pre, la E no, porque se toma que les... A ver. Vamos a ver la pregunta. A ver, comparto la pregunta que me ha dado Simenita. Carlota, hace una semana que mis sentidos se han trastornado. Ah, mira, esta es una carta del 24 de diciembre, ¿ya? Es una carta del 24 de diciembre, ¿sí? Perdón, del 14 de diciembre. Esto es mucho antes de que se mate. Faltan 9 días para que se dispare. Ya. Dice, marca la alternativa que indique qué parte del argumento pertenece, qué parte del argumento de la obra pertenece. Ya. Carlota, hace una semana que mis sentidos se han trastornado. Ya no tengo fuerzas ni para pensar, mis lágrimas, ni para pensar, mis ojos se llenan de lágrimas. No estoy bien en ningún lugar y no obstante estoy en todas partes. No espero nada deseo. ¿No sería mejor que partiera? Ya. No sé, acá Werther ya está pensando en la muerte, ¿no? Está pensando en la muerte, está pensando en acabar, ¿no? con su vida y le hace una pregunta a Carlota. Es una carta dirigida a ella. Recuerda que la mayor cantidad de cartas son a Guillermo, pero también hay otras cartas a Carlota. Werther se enamora de una mujer que está comprometida. Sí, pero en este caso ya está casada, ¿no? Bueno, el matrimonio es un compromiso. Podría ser.
¿El protagonista ha sufrido el rechazo de la mujer que ama? No, aún no sufre el rechazo. Ya, esto sí se descarta. Werther escribe su carta de despedida antes de suicidarse. Ya, esta no es la carta del suicidio. Esta no es la carta de despedida. Carlota abandonó a Alberto y se fue. No, para nada. El personaje expresa su sentimiento e insinuó el suicidio. Ah, claro, pues. Sí, la E. En esta pregunta de la pre sería la E, ¿no? Porque se toma que al decir no sería mejor que partiera, pienso. Sí, la E es. Sí, esa es la clave que marcaste, creo, Ximena. Ya, no te preocupes, acá estamos. Porque recuerda que con nuestra ayuda, esa vacante es tuya. Ya. Como te comentaba, esta es una pintura. Esta pintura se llama El pago de las espigadoras, que le pertenece al artista francés L'Hermité en el año de 1882. Sí, es una pintura. Ya como te comentaba, fíjate los brazos fuertes de este hombre que no coinciden con su rostro envejecido. Tenemos un rostro envejecido a raíz, puede ser de las preocupaciones o la falta de alimentación. Su brazo es fuerte porque se dedica a la labor del campo. Es como un albañil, ¿no? Ustedes han visto los brazos de los albañiles, han visto la fortaleza física que tienen ellos. Es increíble, ¿ah? Nunca te pelees con un albañil. Nunca. Serio. Nunca. Nunca. Un amigo se peleó y lo chancaron. Sí. Nunca. Bueno, y aquí podemos ver su rostro envejecido. Después quiero que veas la mujer que está a su lado. La mujer que está a su lado, ya, es una mujer que tiene un niño que se está alimentando de su pecho, ¿no? Está tomando del seno de ella. Ya, aquí la mujer, en vez de ver, ¿no? En vez de ver tiernamente a su hijo, ella se preocupa más por las monedas que puede conseguir. Quizá la mujer está vendiendo la espiga de trigo que está ahí a su lado. O quizá el hombre que está a su lado es su esposo que está contando las monedas con ella. No lo sabemos, pero lo que sí podemos saber es que hay una preocupación más por las monedas que puede sacar. Este es un ambiente de pobreza y con esta pintura podemos nosotros hablar de qué? Del realismo. El realismo. El realismo es un movimiento literario que van a hacer con mucha fuerza en Francia, ¿no? En la segunda mitad del siglo XIX. El realismo nace en Francia y se opone al romanticismo. Lo que pasa es que el romanticismo, que va a ser no un movimiento que muestra además mucho entusiasmo y va a buscar la libertad, lo malo es que los románticos, en su afán de buscar libertad, se alejaban de la realidad. Porque los románticos vivían un mundo de fantasía. Los románticos decían, no, ¿qué pasaría si sucediera esto? No, así eran los románticos. ¿Qué pasaría? Los románticos se alejaban de su entorno. Los románticos eran demasiado egoístas porque eran muy encerrados en sí mismos, muy individualistas. Y en eso aparece el realista y le dice, despierta, tonto romántico. Deja hablar de ti y habla de un nosotros. Deja de vivir en un mundo de fantasía de cómo debería ser el mundo. Mejor habla de cómo es el mundo. Fíjate que hay personas que mueren de hambre. Hay trabajadores, ¿no? Que están ahí sufriendo. Hay personas, ¿no? Que no tienen derechos. Tienes que hablar sobre eso. Tu novela tiene que ser una proyección del ambiente social y tiene que formar una crítica. Tienes que hablar sobre eso. Aléjate de ese mundo de fantasía. Deja de lado tus sentimientos, emociones, esa subjetividad. Más que todo, busca que tu obra sea objetiva, mostrando la realidad tal cual es, dejando de lado cualquier tipo de sentimiento que pueda determinar el rumbo del lector. Eso es lo que pasó. La pregunta es ¿por qué? ¿Por qué aparece el realismo? Quiero que veas el contexto. Recuerda que en la primera mitad, en los primeros 50 años, se da el romanticismo, ¿no? Acá está el romanticismo. Ya. Y el romanticismo se desarrolla en la época de las revoluciones liberales. Ahora, fíjate lo que está pasando en la segunda mitad. En la segunda mitad del siglo XIX se está dando la famosa revolución industrial, la segunda revolución industrial, que ya es el triunfo, ¿no? De la máquina en el ámbito de producción y aparte también van a desarrollarse movimientos obreros que son impulsados por el anarquismo y el marxismo. Y a eso le sumamos también el imperialismo colonial, la toma de diferentes, ¿no? De diferentes lugares de África para poder obtener materia prima, ¿no? Y para poder, y se basan en la ciencia para poder hablar de una superioridad racial. El positivismo que va a dar paso al determinismo y el darwinismo social
no va a hablar de cierta adaptación y de superación racial entre unas personas sobre otras. Esta es la época y el realismo apareció y dijo, no, no está bien. Tenemos que seguir la influencia del positivismo, pero hablar del entorno social, describir todo lo que está sucediendo en ese contexto. A raíz de los cambios que se producen en la segunda mitad del siglo XIX, la literatura también responde a esos cambios. ¿Ya? La literatura. ¿Qué sucedió? Acá tenemos el crecimiento de las grandes ciudades. Las grandes ciudades no van a modernizarse debido no a esta migración del campo a la ciudad. Hablamos de el alumbrado público, hablamos de el alcantarillado, hablamos de la construcción no de fábricas y a la vez también lugares donde van a vivir los trabajadores que están cerca de las fábricas. Esta es una nueva realidad. Y hablamos de las vacunas también. Tu profe de biología habrá explicado el origen de las vacunas. Fue en esta época, por el desarrollo del positivismo. No, tenemos a la burguesía que ya se ha consolidado como la clase dominante, ¿no? Debido a este afán de la industrialización. Y estas máquinas, estas fábricas necesitan de mano de obra. Por eso es que aparece una nueva clase social, que es la clase obrera, que Carlos Marx va a llamar el proletariado, ¿no? El proletariado. Ya, en ese contexto de movimientos obreros, donde van a haber huelgas, sindicatos, mira esta pintura. Esta es una pintura realista. Y mira el año de esta pintura. La pintura se llama La Huelga y le pertenece al artista alemán Robert Kuller. Claramente esta pintura refleja un estado de crítica, un estado, ¿no? de crisis a raíz de las situaciones de pobreza, ¿no? Del obrero, que le está reclamando al burgués. Fíjate, el burgués, ¿no? La actitud del burgués y la actitud de los trabajadores. Uno, y cómo es, mira la diferencia numérica. Un burgués, ¿no? Que le hace frente a una enorme cantidad de trabajadores. Mira la diferencia de las construcciones de izquierda y derecha. ¿Ya? Y en este contexto se desarrolla el realismo. ¿Ya? El realismo nace en Francia, en contra del sentimentalismo romántico, y busca más que todo, ¿no? Mostrar de una manera objetiva el entorno social. Aquí tenemos una pintura llamada Las Espigadoras, de Jean-François Millet. De nuevo, el campo se ve reflejado en una situación de pobreza. Ya no es el hermoso campo que reflejaba Werther en su novela. No, no, no. Fíjate los colores que utiliza. No. Ya, este es el realismo. Ya, el realismo impulsado también por el positivismo, porque recuerda que el positivismo es una doctrina filosófica que se va a dar con mucha fuerza durante el siglo XIX, que hablaba de un desarrollo, claro, Gabriel, ajá, es un verde, pero es un verde opaco, ¿no? Ya no es la naturaleza no vital, la naturaleza que refleja el estado de ánimo, no, no, este es un ambiente de pobreza. Ya, el positivismo, como te comentaba, es una doctrina filosófica que hablaba más que todo, de un desarrollo de la sociedad con el avance de las ciencias. Por eso que el positivismo también va a difundir de un conocimiento a posteriori, un conocimiento a raíz de la experiencia. Y hablamos también del famoso método científico. ¿Qué es el método científico? ¿Te acuerdas? O mejor, ¿cuál es el primer paso del método científico? ¿Cuál es el primer paso del método científico? La observación. Y la observación detallada, minuciosa, rigurosa, va a ser llevada a la literatura. Por eso es que los escritores van a observar su entorno y después de observar todo lo que está alrededor suyo, no lo van a plasmar en sus obras. Y las obras realistas son recontra, super, hiper descriptivas. En serio, si tú lees una novela realista, las novelas realistas son así de gruesas. Mira, esta es mi edición de Crimen y Castigo. No, ¿tienen cuánto? 400, 700 páginas porque está llena de descripciones. No, Ana Karenina, no, La Guerra y la Paz, son muy, muy descriptivas. Por eso que son volúmenes, son enormes novelas, porque son muy descriptivas. Y el lenguaje que utiliza es un lenguaje bastante sencillo. Claro, los autores realistas se van a alejar del sentimentalismo romántico que buscaba expresar las emociones y van a buscar más que todo hablar del objeto tal cual es, del objeto. Por eso que se habla de un objetivismo sobre el subjetivismo romántico. La razón sobre los sentimientos.
Y el medio de difusión más utilizado por los autores realistas es la novela y el cuento, más que todo la novela. Y es una novela que va a criticar el entorno social. Y la pregunta es, en esa sociedad, en esa época, ¿quiénes han establecido como la clase dominante? La burguesía. Así que la novela realista, más que todo francesa, la novela francesa critica a la burguesía. Por eso que se habla de la novela burguesa del siglo XIX. Critica duramente a la burguesía. Y eso se puede ver, ¿no?, en Papá Goriot, un hombre que le da todo a sus hijas, hasta quedarse en la pobreza, para que sus hijas sean felices. Pero cuando el padre empobrece y cae muy enfermo, sus hijas ni siquiera van a cuidarlo y cuando muere ni siquiera van a su entierro. Sus hijas estaban bien casadas, ¿no? Y todo lo demás, pero estas mujeres de la burguesía son así, insensibles. O Madame Bovary, ¿no? Una mujer que, ¿no?, que quería vivir en esa pompa de la burguesía, de fiestas, ¿no? Ella, al final, en su afán de buscar, no encontrar un hombre que despertara sus pasiones, le va a sacar la vuelta a su marido más de una vez. Nos habla de adulterio. Y al final, cuando se aprovechan de ella y termina endeudada, ella se va a suicidar. La novela fue muy polémica. En verdad, la novela Madame Bovary fue bastante polémica porque hablaba de adulterio femenino. Y el autor fue llevado a los tribunales, acusado de inmoral, porque mucha gente se vio representada en esas novelas. Acá te dejo un poco de los datos del positivismo que me gustaría que lo leas. Y la última etapa del realismo se va a llamar el naturalismo. ¿Ya? El naturalismo es el grado exagerado del realismo. A ver, te explico. Lo que pasa es que Doña Bárbara es una novela del siglo XX, si menos. Es una novela de 1929 y es una novela regionalista. Ya, pero algo interesante de lo que me has comentado, de lo que has escrito, es que Doña Bárbara es una novela regionalista, pero ¿qué es el regionalismo? Es un realismo del siglo XX, pero que más que todo retrata ambientes rurales. O sea, el llano venezolano, la selva. Pero es del siglo XX esa novela, ¿ya? Es de 1929. Ya, ¿qué es el naturalismo? No vais a creer que el naturalismo habla de la naturaleza y el paisaje. No. Se va a llamar naturalismo porque habla de la naturaleza humana, naturaleza humana. El naturalismo también se le llama la escuela de la fealdad. Sí, así también se le llama la escuela de la fealdad. ¿Por qué? Lo que pasa es que los autores naturalistas, como ellos querían poner en práctica este conocimiento científico, a sus personajes lo van a poner en situaciones extremas, en serio, lo van a poner en situaciones extremas. Lo van a poner, ¿no?, en lugares, por ejemplo, ambientes de pobredumbre. Encontramos ahí prostitución, drogadicción, borrachos, la parte más fea de la sociedad. Por eso que también al naturalismo lo llaman la escuela de la fealdad. Es como un tipo de experimento, ¿no?, de experimento narrativo, ¿no?, donde su método es la ciencia. ¿Sí? Y a partir del conocimiento científico intentaban explicar la conducta de los personajes. Ese es el naturalismo, el grado exagerado del realismo, ¿ya? Y uno de los autores más importantes en Francia es Emilio Zola. Y acá, esta pintura también es triste. Se llama El Angelus, de Jean-François Millet. De nuevo, el campo empobrecido, ¿no? Y la situación triste, ¿no?, de la gente que vive del día a día de la tierra. Y bajo esta pintura realista, fíjate el año, es realista, ya vemos las características. Uno, surge en contra del sentimentalismo romántico. Hay un marcado objetivismo, el predomina la razón sobre los sentimientos, el estilo es sobrio, directo, preciso, alejándose de cualquier lenguaje decorativo, no, directo, ¿ya? Es analítico, descriptivo, una preferencia por la prosa más que toda la novela y el cuento, y la base filosófica es el positivismo. Representantes, en Francia tenemos aquí a Stendhal, ¿no? Y junto con Balzac son considerados los iniciadores del realismo. ¿Ya? Stendhal y Balzac son considerados los iniciadores del realismo. ¿Ya? Después tenemos a Gustave Flaubert con su novela Madame Bovary, ¿no? También tenemos a Emilio Zola con Nana. En Inglaterra tenemos a Charles Dickens con Oliver Twist. Él también es muy conocido por su cuento que se pone en Navidad, un cuento de Navidad. ¿Se acuerdan? Que hasta películas hay. El fantasma de las Navidades pasadas. Ya, ese es un cuento de Charles Dickens.
Arthur Conan Doyle, Sherlock Holmes, el detective que resolvía los casos utilizando más que todo un pensamiento inductivo. Y en Rusia tenemos aquí al gran Fyodor Mikhailovich Dostoyevsky, al conde León Tolstoy, ¿no? A Nicolás Gogol. Y bueno, aquí te dejo algunos datos. ¿Te parece bien que la próxima semana te hable de Crimen y Castigo en la primera media hora de clase? Porque el tiempo lamentablemente nos ha ganado. Profe, ¿es cierto que Crimen y Castigo Dostoyevsky le escribió unos cuantos días? Ah, no tengo ese dato. Ahí te mentiría. Pero voy a averiguar si en verdad le escribió unos cuantos días. Lo que sí te puedo decir es que Crimen y Castigo apareció publicado en un periódico llamado El Mensajero Ruso. Inicialmente Crimen y Castigo apareció en partes, sí, lo que se llamaba la novela de folletín. La novela de folletín es un tipo de novela, ¿no?, que sale adjunto a un diario en la época. Si los diarios de este periodo no van a necesitar de las novelas para poder obtener mayor cantidad de suscriptores, y Crimen y Castigo apareció de esa manera, junto a un diario llamado El Mensajero Ruso. Que si le escribió unos cuantos días, eso desconozco, pero déjame averiguar, ¿ya? Próxima semana te doy la respuesta de esa duda. Bueno, aquí nos quedamos, chicos. Espero que les no haya sido beneficiosa la clase el día de hoy. Profesor, Dime. profe, una consulta. Hay una parte, un fragmento en Werther que sucede algo que hace que él casi desista de suicidarse. ¿Sucede algo? O sea, no sé, bueno, hace tiempo en una clase de literatura, un profesor mencionó, o sea, tan solo lo dijo así, ¿no? Que Werther había pasado algo que iba a evitar que él se suicide. Ah, lo que pasa es que Carlota que estaba, ¿no? Carlota que sentía un cariño muy especial por Werther, Carlota quiere buscar una pareja para Werther. Sí, y entre sus amigas, ella se pone a indagar quién podría estar con Werther. Pero sucede que Carlota no lo pensó, ¿no? Lo pensó, pero después ya no lo quiso, porque sentía un poco de celos. Y eso hubiera sido un camino para evitar el suicidio de Werther, que esté con otra persona. Ah, ya, profesor, gracias. Ujú. Ya, bueno, queridos Salón, aquí nos quedamos, cuídense bastante. Bendiciones hogares, nos vemos la próxima semana. Abrazo para todos. Chao, chao. Despedida épica. Gracias, profe. Chao, Vincita. Chao, profe. Chiquis, no se muevan de sala. Ay, escucho eco. No se muevan de sala, muchachos. Acá mismo va a entrar el profe de Remy. ¿Ya?
Hola chicos, buenas tardes. Ay, no, se escucha ahí. Eco. Ya, ahora sí. Ahora sí, muchachos, buenas tardes. ¿Cómo están? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Cordy, la ¿Qué ha grabación. pasado? Ay, ¿sigue la grabación? Ay, Dios mío, esperen, cierto la puerta. Va a salir mi dulce voz. Qué bendición.